Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán, que es el presidente del Gobierno de Aragón y además el candidato socialista a la reelección. Don Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha pasado la Semana Santa? ¿Qué tal ha ido todo por ahí, por Aragón? ¿Mucha actividad? Procesional, fundamentalmente. Hemos estado en procesiones en Zaragoza, en mi pueblo, y sobre todo hemos transitado mucho por el Bajo Aragón, que es la mejor Semana Santa del mundo, sin ningún tipo de duda. ¿Se han cubierto las expectativas de gasto, de visitas? ¿La hostelería está contenta? Yo diría que sí, está contenta la gente de la nieve, está contenta la gente del turismo rural. Desde luego, las procesiones, además del hecho de fe, del hecho de reconciliación con las tradiciones, son una fuente magnífica de atracción de turistas. Yo diría que sí, que la gente está contenta, las terrazas estaban llenas y se notaba un excelente ambiente en las calles. Hay mucha preocupación por dos cuestiones que yo creo que no solamente preocupan en Aragón, en cuantas más comunidades. La sequía y los incendios. En Aragón se ha vivido el primer gran incendio de la temporada. Usted hablaba de ese incendio entre Teruel y Castellón, de incendio de sexta generación. ¿Qué quería decir con ello? Pues son incendios que por definición en un momento determinado no se pueden apagar. Son incendios que alcanzan tal volumen de calor que se difunden no a ras de tierra sino desde el cielo mismo, y que mediante los recursos a los que tenemos para apagar no es posible hacerlo. Nosotros hemos hecho debates importantes en los últimos meses y hemos llegado a la conclusión de que la causa fundamental de esos incendios de esta generación es la acumulación de biomasa en los bosques debido al cambio de modelo productivo del medio rural. Hay que eliminar la biomasa, es imposible hacerlo con los medios públicos de los que disponemos, y eso obliga necesariamente a la colaboración público-privada. Eso obliga necesariamente a crear condiciones favorables para que los inversores privados se inmiscuyan en las tareas de limpiar el bosque, pero luego tengan algún tipo de rentabilidad, por ejemplo, a través de centrales térmicas a las que las normas del gobierno deben facilitar esa inversión. Lo que pasa es que luego dices de tocar unos matorrales y se pone el ecologismo medio a rasgarse las vestiduras. Y decir que no se puede tocar ni un solo, ni un matorral. Bueno, y como consecuencia de esa especie de conservadurismo llevado hasta sus últimas consecuencias, tenemos los incendios que tenemos. Bueno, pues, oiga, usted, mano en el corazón, ¿está deseando que vaya Pedro Sánchez a la campaña en Aragón? Mire, el secretario general del Partido Socialista es siempre bienvenido a Aragón. Lo que yo le plantearía a usted la cuestión en otros términos. Estas elecciones, las que tenemos por delante, no son unas elecciones generales, son unas elecciones autonómicas, que para una comunidad como la mía son toda una oportunidad de que hemos alcanzado la mayoría de edad como comunidad política y que queremos ejercer con voz propia. Yo no entiendo a partidos como el Partido Popular, que aquí en Aragón dan la impresión de tener un candidato tutelado, Jorge Azcón. No hay fin de semana que no venga por aquí Feijóo, Gamarra u otros líderes del partido, dando la impresión de que no confían realmente en su candidato, o dando una impresión peor todavía, y es que desdeñan el componente autonómico que tienen las elecciones y plantean estas como una primera vuelta de las elecciones generales. Yo no tengo ningún problema en que venga Pedro Sánchez por aquí, pero desde luego mi propósito fundamental es que el debate electoral sea un debate autonómico sobre las cuestiones de Aragón, y donde yo pueda contarles a los aragoneses lo que he hecho y lo que pretendo hacer con esta comunidad, que por cierto, en mi opinión, ha encontrado definitivamente su camino en la historia y está muy bien direccionada de cara al futuro. Uh-huh. ¿Moncloa cree usted que le está haciendo la campaña a Yolanda Díaz y sacrificando o minusvalorando a Podemos, con quien usted, por cierto, gobierna, tiene un acuerdo de legislatura? Yo no me atrevería a tanto. Lo que sí le tengo que decir es que como historiador, como aficionado a la política
desde hace muchos años. El fenómeno de esta señora a la que usted se refiere me parece sumamente atractivo e interesante. De momento, esta señora no tiene otra legitimidad que el de haber sido designada por Pablo Iglesias como sucesora suya, como ministra, como vicepresidenta. No ha habido un congreso, no ha habido unas primarias que la hayan encumbrado a ninguna clase de liderazgo, y sobre todo es que hasta ahora, por lo que yo he leído, no ha dibujado en sus discursos un modelo o un proyecto de país. Por tanto, no deja de sorprenderme el ruido mediático que ha originado e incluso al parecer las expectativas electorales que está despertando. Yo le tengo que decir, como socialista clásico, como socialdemócrata clásico, que el Partido Socialista tiene que plantearse su camino absolutamente al margen de la extrema izquierda, absolutamente al margen de la izquierda a su izquierda. El Partido Socialista no debe abandonar nunca su pretensión de ser una fuerza política mayoritaria, una fuerza política que se dirija al conjunto de la sociedad, evidentemente desde posiciones progresistas, pero siempre moderadas y con vocación de transversalidad, con vocación de entenderse con todo el mundo, incluida, por supuesto, la derecha política. Pero, sin embargo, yo tengo la sensación, el dato, de que esta candidatura de Sumar ha sido impulsada casi como un nombramiento de segunda fuerza de la izquierda a complementar al Partido Socialista por el propio presidente del gobierno y el propio staff de la Moncloa. Eso ha sido así, ¿no? Lo sé, en fin, eso puede formar parte del medio ambiente mediático. Eso puede formar parte de las especulaciones que se hagan desde unos u otros ángulos del análisis de la política. Yo le digo lo que pienso y desde luego de ahí no me apeo ni un centímetro. Después del 28 de mayo vendrán las generales. Usted puede seguir en su cargo, si es respaldado por la mayoría de los aragoneses. ¿Y cree usted que después de esas generales, en el caso de que Pedro Sánchez comparezca y no gobierne, llega un nuevo partido socialista? ¿Cómo ve usted el nuevo partido socialista del futuro en el caso de que no esté Sánchez? Pues le dará a usted la impresión de que me escabullo o que rehuyo la pregunta, pero es algo que en este momento no me planteo. Prefiero centrarme en aquello que me ocupa, que es mi candidatura a revalidar la presidencia en el gobierno de Aragón, y no ocuparme de otras cuestiones. Lo que sí le puedo decir, y cada día lo tengo más claro, es que este país no puede seguir dependiendo en su gobernabilidad de las fuerzas extremas, ni de la derecha ni de la izquierda. Yo creo que la excesiva preponderancia que nacionalistas, independentistas, populistas de izquierda y derecha están adquiriendo en la política española pueden conducir directamente a que España, una vez más en su historia, resulte un proyecto fallido. Y desde luego esa reflexión la llevaré hasta el final, porque además yo creo que en Aragón las gentes mayoritariamente piensan eso. Yo, cuando hablo de que Aragón se tiene que producir con voz propia en España, no solo digo que lo tiene que hacer para defender sus derechos frente al gobierno de España o frente a cualquier otro elemento que se interponga en su camino, sino que sobre todo tiene que intentar por todos los medios trasladar esa visión de moderación, esa visión de apego absoluto al espíritu y a la letra de la Constitución, esa visión de que la política transcurra por el camino de la moderación, porque si no, creo sinceramente que el futuro no es excesivamente halagüeño. Dos asuntos concretamente aragoneses sobre el que le pido una descripción para que todo el resto de españoles conozcamos exactamente esa situación. Aragón es un territorio muy interesante para la instalación de renovables. Pues hay sol, hay viento, hay, en fin, el cierzo cuando sopla, ahí está, ¿no? Pero eso afecta al paisaje y, claro, hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas.
¿cómo va a convencer a sus convencidos de esos cambios en el paisaje para que efectivamente la factura energética que hay que pagar sea menor? Nosotros queremos dotarnos de un modelo político, de un modelo energético propio. Vuelvo a insistir otra vez en que Aragón quiere producirse en España desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político con voz propia, defendiendo sus intereses y enunciando un proyecto de país, y no es pretencioso lo que estoy diciendo. Y en materia energética esto es absolutamente claro. Hay que abandonar viejos esquemas, hay que europeizarse también en esto, y en nuestro caso concreto lo que pretendemos es dejar atrás un modelo energético que en realidad era un colonialismo energético durante décadas. Con la energía producida en Aragón se alimentaban economías vecinas de Cataluña, del País Vasco, también de Madrid, y eso se terminó. Nosotros, con nuestro cierzo, con nuestro bochorno, con nuestro sol, que tradicionalmente fueron maldiciones bíblicas, si me permite la expresión, queremos producir energía para nosotros, sin renunciar, por supuesto, a la solidaridad con el resto del país, pero producida fundamentalmente para nosotros. Creemos que los destrozos que se están ocasionando en el medio ambiente desde el punto de vista visual, sobre todo, son bastante menores de los que algunos tratan de decir. La normativa aragonesa es bastante restrictiva, es bastante rigurosa y se aplica de manera absolutamente clara y contundente, aunque quizá en el futuro haya que plantear algunas restricciones. Algunas hemos planteado ya, pero quizá haya que plantear otras. Y lo que estamos haciendo, y yo estoy muy orgulloso de ello, es empezar a modificar la normativa. Estamos ensanchando al máximo nuestras competencias en materia de regulación de la energía. Le hemos planteado al Gobierno de España un cambio radical en alguna normativa, porque creo que esta es una de las batallas que con más fuerza tenemos que librar los aragoneses en los últimos años. Yo quiero que con nuestras renovables las familias paguen menos de luz, nuestras empresas redoblen su competitividad con una factura energética más barata, y que además vengan empresas justamente porque hay energías renovables, algo que por cierto está ocurriendo ya. No hay semana que no anunciemos una nueva inversión en nuestra comunidad, y entre otras cosas ello se debe no solo a la posición logística, sino también a la cuestión de disponibilidad de energía renovable. El aeropuerto de Teruel, seguramente si yo ahora preguntara, no aquí, que gente más o menos avisada, mayoritariamente saliera con el micrófono a la calle y dijera, ¿usted cree que hay aeropuerto en Teruel? Dirían que no, la inmensa mayoría. Y sin embargo es el cuarto más grande de España. Es un aeropuerto, es decir, ¿qué supone para una provincia como Teruel? Bueno, si usted viaja por Teruel y hace unas cuantas décadas que no lo ha hecho, pensará que acaba de consumir una especie de ácido lisérgico o algo por el estilo, cuando en las inmediaciones de la ciudad vea usted aparcados decenas de aviones. Lo cierto es que fue una idea atrevida, temeraria, por parte de un consejero del gobierno de Marcelino Iglesias, Javier Velasco, en la que nadie creyó inicialmente, pero que luego por una serie de circunstancias ha resultado exitosa, no solo para el fin inicial, que era el reciclaje de aviones, sino para otro tipo de actividades aeronáuticas que hacen que en este momento el aeropuerto nos reciba también el interés de muchas empresas, de muchos inversores que están planteando iniciativas relacionadas, insisto, con varias modalidades aeronáuticas. Pero yo diría que el aeropuerto es una metáfora de lo que es el Teruel actual. Hay una cierta propensión a considerar Teruel como el paradigma de la despoblación, del abandono, y nada más lejos de la realidad. Yo defiendo que a Aragón la autonomía le ha sentado de maravilla, pero que fundamentalmente le ha sentado de maravilla a Teruel, que en este momento ofrece un modelo productivo muy equilibrado, muy competitivo, muy diversificado. En este momento Teruel, lejos de inspirar lástima, lo que inspira es admiración en todo aquel que lo conoce. Y desde luego, insisto, la metáfora explicativa más fuerte, sin ningún tipo de duda, del aeropuerto. Quieren hacerle preguntas compañeros que tengo aquí libre de toda sospecha. Por ejemplo, Ignacio Camacho. Buenos días, presidente. Buenos días. Encantado de saludarle.
No, antes le preguntaba a Herrera si a usted le parecía bien que Sánchez se fuera a pasear por Aragón. Claro, usted, como no podía ser de otra manera, dice, hombre, solo faltaría que no viniera aquí el líder del partido. Se lo quiero perfilar un poco más la pregunta. ¿Sánchez suma o resta? ¿Los aliados de Sánchez suman o restan para un socialista, digamos, histórico social? Se ha definido usted como socialdemócrata clásico en Aragón. Mire, yo en el Partido Socialista, lo digo sin ningún tipo de ambajes, estoy desde hace algunos años en minoría. De hecho, la gran cuestión que se debatió en el Comité Federal de octubre del 16 y las primeras del 17 era la manera de entender desde el partido las alianzas electorales, las alianzas políticas, la relación con los independentistas y con las fuerzas nacionalistas. Yo era de los que apostaba claramente porque la gobernabilidad del país no podía en ningún caso depender de nacionalistas y mucho menos de independentistas. Ni lo entiendo yo, ni lo entienden los aragoneses. Ahora bien, he de reconocer que mi posición, la posición de los que coincidían conmigo, quedó ampliamente derrotada en las primarias y el secretario general Sánchez ha desarrollado unas políticas absolutamente legitimadas por las bases del partido, pero con las que en esa materia en concreto, en otras yo estoy de acuerdo con Sánchez, pero en esa materia en concreto y en la de las alianzas con nacionalistas e independentistas, yo no he estado nunca de acuerdo. Eso es una posición mía que todo el mundo conoce y que yo reconozco con toda naturalidad. O sea que resta. Es que lo de sumar y restar es relativo. En una campaña electoral, bien planteadas las cosas, todo suma. Hay políticas públicas del presidente Sánchez que son muy apreciadas por la ciudadanía y evidentemente muy apreciadas por los ciudadanos. Yo no reniego de mi condición de militante del Partido Socialista y desde luego jamás voy a ser desleal ni con el presidente del gobierno ni con el secretario general del partido, aunque siempre exigiré lealtad recíproca. Yo no soy el delegado del gobierno de España en Aragón, eso el presidente Sánchez lo tiene claro. Yo defiendo por encima de todo Aragón, desde luego por encima de mi partido. Y desde luego, siempre y cuando se tenga absolutamente claro que en la campaña electoral hay que hablar de Aragón, yo solo quiero hablar de Aragón, yo quiero dirigirme no solo a los aragoneses de izquierdas, no solo a los socialistas, yo quiero dirigirme a los aragoneses de cualquier ideología. Todos caben en el proyecto político que yo defiendo. Yo entiendo Aragón como un proyecto común. Todas las ideas son válidas, las de la derecha, las de la izquierda. Por la vía del acuerdo hemos demostrado que podemos proponernos metas muy ambiciosas y siempre y cuando la presencia del presidente del gobierno o de cualquier otro ministro vaya en esa dirección, será bien recibida. Pero, presidente, al final, desde que usted y los que pensaban como usted se quedaron en minoría en el partido y Sánchez se presentó la moción de censura, al final, con el bipartidismo roto en España, se pacta con el que se puede. Usted ha pactado con otras fuerzas, Azcón ha pactado con otras fuerzas y él pactará con quien le sume. Es decir, usted hablaba antes de un pacto, pero ese pacto solo puede ser entre el PSOE y el PP. Efectivamente. Un pacto de estabilidad, que quiero decir, sí. Y se ha demostrado en los últimos años que eso no es imposible. Normalmente se dice que un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular es imposible, pero yo vuelvo otra vez al año 2016 y les recuerdo a ustedes que el Partido Socialista, y yo estoy orgulloso de haber sido copartícipe de aquella decisión, decidió abstenerse para que el país saliera del impasse de ingobernabilidad, de carecer de un gobierno salido de las urnas, y nos abstuvimos para que gobernara Rajoy. Ese gesto del Partido Socialista es un precedente que a menudo se olvida, pero que yo no lo olvido nunca. Y desde luego ahí se demostró que en este país
a pesar del ruido, a pesar de la polarización, a pesar de la crispación a la que muchos lo quieren llevar, hay residuos de sentido común que tendríamos que aprovechar a fondo. Y desde luego, una de mis pretensiones como presidente del Gobierno de Aragón es que la política en nuestra comunidad se conduzca ajena al ruido madrileño, se produzca ajena a la crispación, a la polarización. Los frentismos ideológicos tienen una pésima memoria, un pésimo recuerdo en este país. Jamás debemos transitar por esos caminos, y en este momento lo que ocurre a nivel nacional se parece mucho a frentismos de otros momentos que desde luego con todas mis fuerzas yo combatiré. Quiere saludarle a Antonio San José. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Hola, buenos días. Hablaba de un posible acuerdo hipotético con fuerzas de la derecha, con el Partido Popular. Habla de que ahí encuentra usted también ideas buenas para Aragón, de que, bueno, de alguna forma usted quiere ser un presidente de amplio espectro, si me permite, ¿no? ¿Qué diferencias sustanciales, si tuviera que definir las 2 o 3 diferencias fundamentales, distinguen la concepción de Aragón para los próximos años que usted defiende y la que defiende el señor Azcón? Pues no le sabría responder a esa pregunta porque de momento el señor Azcón no ha expuesto ninguna idea del Aragón que él tiene en la cabeza. ¿Alguna habrá dicho, digo yo, no? Yo en la campaña hablo de Aragón y el señor Azcón habla de Javier Lambán. Yo en la campaña hablo del futuro de Aragón y el señor Azcón habla de la necesidad de que Feijóo gane las próximas elecciones. Por tanto, hasta ahora no hay debate, no es posible responderle a usted a esa pregunta, y bien que lo siento. ¿Y sus 3 prioridades, digamos, para los próximos 4 años, cuáles serían las fundamentales? Asentar un modelo de crecimiento diversificado y poderoso, como en este momento puede exhibir la Comunidad Autónoma de Aragón, de la mano de los empresarios, verdadero motor, verdadero pilar de la creación de empleo, del progreso económico, siempre de la mano de los sindicatos, por supuesto también. Asentar un modelo de estado de bienestar que la pandemia ha puesto en entredicho. De hecho, esta misma semana haré llegar a todos los presidentes autonómicos un documento que hemos hecho en Aragón, al que hemos denominado Iniciativa para la Sostenibilidad y la Eficacia de la Sanidad Pública Española. Todas las comunidades autónomas tenemos en este momento problemas serios con el futuro de la sanidad pública. En muchos casos son problemas parecidos y por tanto sería razonable que entre todos los solucionáramos. Asentar un modelo energético propio, le estoy hablando de algunas, pero se me ocurrirían muchas si la conversación se alargara. Resolver el problema de los incendios, que va a ser un problema gravísimo en los próximos años, en las próximas décadas, si no lo eliminamos, etcétera, etcétera. Es decir, continuar un camino que hemos emprendido, que creo que es un camino de éxito y que desde luego no sería bueno que se torciera supeditando las dinámicas aragonesas a dinámicas emanadas de directrices puramente madrileñas. Yo quiero aislar a mi comunidad, a Aragón, del ruido, de la polarización, del frentismo que de manera tan desafortunada se produce en Madrid y al mismo tiempo tratar de irradiar desde Aragón, desde ese Aragón con voz propia que yo defiendo, una manera de entender la Constitución, una manera de entender el futuro de España muy basada en la transición, muy basada en lo que hemos hecho bien los españoles en las últimas décadas. Creo que Aragón es una comunidad política milenaria con suficientes atributos y suficientes títulos como para ser parte importante de un proyecto nacional de éxito que entre todos tenemos que redefinir otra vez. 2 últimas cosas. Una que le va a preguntar a Esther Jaén, pero también otra. El señor Azcón, que es el candidato del Partido Popular, le propuso un pacto para que gobernara la lista más votada o respetar la lista más votada, algo parecido. ¿Qué le contesta o qué le ha contestado usted? Bueno, esa fue la ocurrencia del día de mi buen amigo Jorge Azcón. Ya no lo he vuelto a decir otra vez, entre otra cosa, porque se ha dado cuenta que con esa regla él no sería alcalde de Zaragoza porque perdió las últimas elecciones. Uh-huh. O sea que no, la respuesta es no. Es una ocurrencia. Ese tipo de planteamientos en un momento determinado es algo que habría que tomar muy en serio. Cuando se plantean como simples ocurrencias, evidentemente no se pueden tomar en serio. Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Lambán, encantada de saludarle. Yo quería preguntarle, cuando usted habla de este gran espectro, que usted se quiere poner de acuerdo con otras fuerzas políticas y que tiene un espectro amplio, hombre, esa es su realidad, ¿no? Porque usted preside un gobierno que está compuesto por 4 formaciones políticas y el espectro político no puede ser más amplio, porque va desde PSOE, Podemos, Chunta y el PAR. Entonces, yo quería preguntarle si de cara a estas elecciones usted desea renovar ese acuerdo que, salvo que yo me lo haya perdido, no ha dado grandes sobresaltos. También podría decirnos cuál es el secreto, pero no se ha oído grandes líos como sí se ha oído de otros gobiernos de coalición. Y si contempla la posibilidad de que de cara a estas elecciones haya uno de sus socios, como es el PAR, que pueda llegar a acuerdos con el Partido Popular y, en este caso, arrebatarles el gobierno o cambiar la mayoría para el gobierno. No sé cómo están sus expectativas y las de sus socios, porque depende. Ahora estábamos hablando de que Podemos va bajando y uno de sus socios es Podemos en el gobierno. Bueno, las elecciones están creo que son 6 semanas vista. Y hay mucha tela que cortar. Sí. Es ahora cuando realmente todos tenemos que salir a las calles a explicar lo que hemos hecho, a explicar lo que queremos hacer. Yo insisto que quiero dirigirme a todos los aragoneses. Yo soy un hombre de izquierdas, pero de un entendimiento de lo que es la política de izquierdas, absolutamente abierto al pacto, absolutamente abierto al acuerdo. Es más, que considera que es necesario el pacto y el acuerdo, y no sé los resultados que deparará la noche del 28 de mayo. Lo que sí le puedo decir es que, visto el tratamiento que el PAR y Ciudadanos han obtenido del Partido Popular en estos últimos años, en estos últimos meses, dudo mucho que ni el PAR ni Ciudadanos quieran pactar con el Partido Popular, porque ha ido directamente a destrozarlos mediante una campaña de promoción del transfugismo como yo no había visto nunca. Pero no adelantemos acontecimientos y hablaremos el día 28 de mayo. Es Javier Lambán el candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón, al que yo le agradezco mucho estos minutos, como siempre, don Javier. Un placer. Un fuerte abrazo.